Buenos días. Vamos a grabar un pequeño videíto donde vamos a repasar y aprender de manera muy sencilla cómo realizar el análisis horizontal. Vamos a partir de tener estados financieros, tanto datos del balance como del estado de resultados, de los cuales debo tener sí o sí 2 años, porque de lo que se trata es de medir la variación que hay en cada cuenta de un año respecto del otro, ¿no? Aquí la información está ordenada del año 2 primero y luego el año 1, ¿no? Puedo organizarla también al revés. El único cuidado que tengo que tener es en la fórmula, ¿no? No volcar, no invertir los datos. Estos datos los voy a pasar yo al Excel y voy a trabajar con el Excel, ¿no? Aquí entonces tengo primeramente el estado de resultados y luego tengo el balance general. Hay dos maneras de calcular el análisis horizontal. Existen dos maneras de poder calcular el análisis horizontal. La una es haciendo los cálculos en dos columnas y la otra es hacerlo de manera directa. La fórmula simplemente es comparar lo que pasó el último año. Observen aquí, voy a empezar yo a hacer el análisis de la parte de ventas. Lo mismo, para cuestiones de análisis, yo puedo elegir qué cuentas serían las que yo quiero analizar y de todo el estado de resultados, elegir, seleccionar las que voy a trabajar. O para fines académicos, a lo mejor, voy a hacer el análisis de todas las cuentas. Entonces, si voy a empezar con las ventas, necesito las ventas del segundo año que corresponderían a C4. Estamos hablando de esto, de estas ventas de aquí. Estas de aquí. Sería lo primero que va a ir aquí en la fórmula, C4. Y a eso le voy a restar lo que sucedió en el año 1, que sería D4, acá está D4, y luego lo voy a dividir entre el año anterior. Fíjense, la fórmula básicamente sería las ventas del año 1, ventas del año 2, menos las ventas del año anterior, que es el año 1, sobre las ventas del año 1. Cuando termine, lo voy a expresar en porcentaje, lo multiplico por 100 para que me salga porcentual. Que puedo hacerlo desde el Excel ya para que directamente me salga porcentual. Por ejemplo, observen aquí, en esta fórmula no hay por 100, porque ya debe estar la casilla configurada para que me salga directamente el porcentaje. La otra opción es multiplicar por 100, ¿no? Entonces, esa fórmula he aplicado ahí. Si yo quiero hacer para ventas netas, correspondería lo mismo. Fíjense, las ventas del año 2, que sería 1498 C6, menos las ventas del año 1, que corresponde a 1646, dividido entre las ventas del año 1 multiplicado por 100. Aquí mi casilla ya está con porcentaje. Yo he apretado esta tecla para volverlo porcentaje o miren, sin porcentaje. Aprieto esta tecla y se vuelve ya porcentual para no multiplicar por 100 y directamente solamente yo haga la división. Lo propio voy a hacer en las otras cuentas. Fíjense, en esta siguiente me sale 00. ¿Por qué? Porque no sufre variación la cuenta. Es lo mismo en el año 1 que en el año 2. Entonces, cuando yo hago la resta del año 2 menos el año 1, me sale 0. Dividido entre cualquier cantidad, me llega a salir 0. No hay variación. Es lo mismo el año 1 que el año 2. Y así sucesivamente voy a proceder a realizar el cálculo
que puedo hacerlo directamente arrastrando, ¿no? Información. O como yo dije, voy a seleccionar las cuentas que yo considero que son las más representativas, ¿no? Aquí teniendo el cuidado de que esto que está en verde son resultados importantes porque son saldos o algunas cuentas que yo quiero resaltar en importancia. Entonces, fíjense, al final mi análisis puede ser que del año 1 al año 2 la utilidad se redujo en 70%. Ahí sería un signo de preocupación. Tendría que ver las ventas. Las ventas se redujeron en 8%, casi 9%, ¿no? Tendría que ver qué ha pasado con mis gastos. A lo mejor mis gastos aumentaron. Fíjense, mis gastos aumentaron en 54%. Cuando el resultado me sale negativo, significa disminución. Cuando el resultado es positivo, significa incremento. Me conviene incremento en las utilidades, por ejemplo. En la utilidad me conviene que sea positivo, mientras que en este ejercicio veo que toda la utilidad es negativa. Es decir, está disminuyendo la utilidad. Y sin embargo, los gastos están aumentando. Los ingresos, si yo hiciera aquí una relación de los ingresos, tendría que ver si están disminuyendo. Fíjense, eso explica por qué la utilidad está bajando, porque los ingresos están disminuyendo, las ventas están disminuyendo. La otra opción es hacer en dos columnas. Tengo aquí en el lado derecho dos columnas, donde voy a hacer primero la variación relativa. En la variación relativa lo que hago es ventas 2 menos ventas 1, ventas 2 menos venta 1. Y fíjense aquí, lo que estoy haciendo es la columna C4, que es la 2, menos la columna D4, que es la 1. Ahí no importa si la información, bueno, contablemente siempre se muestra desde el último año hacia el pasado, pero tengo que tener cuidado en no volcar la fórmula, porque si no me va a dar un resultado, el mismo número, pero con un signo diferente. Una vez que hago eso, ese resultado lo voy a dividir entre el año anterior, o sea que en la siguiente columna voy a ir con la variación relativa que yo ya acabo de calcular entre el año anterior o las ventas del año 1, perdón, las ventas del año 1, para hablar el mismo lenguaje. Entonces, entre las ventas del año 1, ¿no? Lo cual tengo aquí. Aquí. Dividido entre las ventas anteriores por 100. Observen que aquí me da el mismo resultado que aquí, pero he hecho eso en dos pasos. Entonces, será elección del consumidor que lo haga de esa manera, ¿no? Ahora, ¿esto lo puedo graficar? Claro que sí lo puedo graficar, ¿no? Tendría que graficarlo, aconsejable un gráfico de barras, ¿no? Porque lo que voy a mostrar es variación, ¿no? Ahora, ¿puedo hacer de más de 2 años, de 3, 4 años? Claro que sí puedo hacer de más de 2 años, ¿no? Si tengo información de 3 años, podría trabajar 2 años comparados con uno, es decir, 2005, mi año base, y voy a ver qué pasó el 6 y el año 7. El 6 comparado con el 5, el 7 comparado con el 5, ¿no? Y luego también puedo hacer año con año, 5 con 6 y 6 con el 7, ¿no? Eso dependerá de lo que yo quiera analizar como tal, ¿no? Tendría que utilizar un año representativo, por ejemplo, el año 19, el año 20, producto de la pandemia y algunas inestabilidades, no creo que sea un año
con el cual yo pueda comparar. Tendría que buscar un año de relativa tranquilidad económica que muestre y se muestre eso reflejado en los estados de resultados de la empresa como tal. ¿Ya? Entonces, ¿qué tendría que hacer para graficarlo? Quizás agarrar, ¿no? Vamos a hacer las cuentas y obviamente colocar ahí los resultados parciales costo comercial, 0, y con eso hacer una gráfica, ¿no? Aconsejable en este caso hacer una gráfica de barras que muestre la variación. ¿Mm? Y si tengo de varios años, ahí ya tendría que hacer con dos colores distintos donde me muestre la variación de un año a otro. ¿No? De un año solamente no me da muchas luces para analizar, ¿no? Siempre tengo que tener 2 o 3 años para poder tener un análisis más amplio. Cuando vaya a trabajar el balance, como en este caso, voy a trabajar de la misma manera, ¿no? Necesito tener el año 1 y el año 2 y necesito identificar qué cuentas quiero hacer yo, ¿no? Probablemente yo quiera hacer de todas las cuentas, pero recuerdo de que hay cuentas más importantes que otras. Por ejemplo, esta cuenta de aquí. Aquí yo estoy midiendo que los activos de la empresa están reduciendo del año 1 al año 2. ¿Cómo trabajé eso? El año 2, que vendría a ser C31, menos el año 1, que es D31, dividido entre el año 1 por 100. Aquí también puedo hacer la misma opción de hacer la variación relativa y la variación absoluta. También puedo trabajar de esa manera. Entonces, ¿cómo funciona la variación relativa? Hago el año 2, ahí, menos el año 1. Para la variación absoluta, divido el resultado que yo ya tengo entre el año 1 y eso lo multiplico por 100. Y observen que obtengo el mismo resultado que haciéndolo de manera directa. Ahora, por ahí que me conviene hacer determinadas cuentas, ¿no? Por ejemplo, quiero ver el pasivo, cómo se ha comportado el pasivo de un año a otro. Aquí, por ejemplo, veo que mi pasivo aumenta disminuye en mayor proporción que mis activos, lo cual es bueno. Mis activos han reducido 7,4. No es lo más recomendable, pero hubo más disminución de mis pasivos y mis pasivos son deuda. Ahora quiero ver de mis pasivos qué cuentas fueron las que más redujeron y entonces para ello tendré que hacer el análisis de las subcuentas que componen la parte de pasivo y fíjense, puedo ver que el pasivo a largo plazo es el que más disminuyó, más que el pasivo circulante. Ahora, aquí veo que el patrimonio y el pasivo también se redujeron. Y puedo analizar qué es lo que ocasionó que se reduzca más. Por ejemplo, aquí yo tengo que las acciones aumentaron, ¿no? Tengo que mis pasivos disminuyeron, mi total pasivo, y así sucesivamente puedo ir haciendo un análisis. Aquí también podría hacer una gráfica, lo más recomendable la gráfica de barras. Eso es el análisis horizontal. Espero que el video les permita trabajar en sus actividades y haber comprendido este tipo de análisis.